La serie del mes de mayo es una serie tremendamente formativa que tiene como objetivo ayudarnos a comprender que somos formados por el Evangelio de Dios. Así es que si te perdiste algún sermón o quieres verlo de nuevo, te invito, toma un lápiz, toma un cuaderno y toma nota de estos sermones que son justamente lo que creemos que el Señor está haciendo. Y quiero hacer un llamado súper fuerte a esto para que nosotros no seamos la iglesia que se olvida de los sermones. No seamos la iglesia que se olvida de la predicación y de la enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene el día oscuro, cuando viene el día problemático, surgen sensaciones en nuestro corazón, de abandono. ¿Sabes por qué tu corazón tú sientes que Dios te ha abandonado? ¿Sabes por qué tu corazón se siente solo en circunstancias difíciles? ¿Sabes por qué cuando tú oras sientes que tu oración llega al techo y se devuelve? ¿Sabes que cuando está ocurriendo algo, tú le dices al Señor, 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 escúchame, y sientes que Dios está dándote la espalda y que Dios no te está escuchando? Y a pesar de todo el esfuerzo y tú dices, quiero salir de esto, quiero salir de esta situación, quiero salir de esta deuda, quiero salir de este problema, quiero salir de esto. ¿Sabes qué ocurre? Y sientes que nada está pasando y sientes en tu vida que Dios te ha abandonado. Eso es falta de formación. Eso es falta de formación. ¿Por qué falta de formación? ¿Por qué? Piénsalo de la siguiente manera. Imagínate que eres un niño pequeño, ¿ya? Y como niño pequeño, tú comes solamente lo que a ti te gusta. Comes dulce y tus papás te dejan, ¿ya? Entonces comes todos los dulces que a ti te gusten y no quieres comer la comida. Una de las cosas que va a ocurrir es que te van a comenzar a faltar vitaminas en tu cuerpo. Eso va a hacer que tu barriga se hinche como niño, que tus huesos comiencen a descalcificarse y de repente vas a ser un niño Nosferatu. ¿Conocen ustedes cuáles son los niños Nosferatu? ¿Quiénes son los niños Nosferatu? Es la primera película de vampiros. ¿Ya? Y ese es un vampiro que tiene 2 dientes aquí y que tiene la boca negra. Entonces a veces eres un niño Nosferatu, eres un niño que solamente tiene 2 dientes, 2 puntitas y ningún diente más porque todos los demás dientes están picados. Esos son los niños Nosferatu. ¿Por qué ese niño es así? ¿Por qué ese niño tiene su barriga inflamada? ¿Por qué sus huesitos están delgados? ¿Por qué su piel no brilla? ¿Por qué su cabello está ceboso? ¿Por qué no se ve como un verdadero niño sano? Porque ese niño no está siendo bien alimentado, bien formado. Cuando un niño está bien calcificado, cuando un niño está bien alimentado, cuando tú como papá lo alimentaste con las frutas, verduras, eliminaste quizás de tu dieta todos estos alimentos ultraprocesados el día de hoy, ves a tus niños fuertes y sanos. Eso ocurre con nosotros. Nosotros, sin darnos cuenta, consumimos religión, pero no somos formados por la religión. Probamos el sermón del domingo, pero el día domingo en la tarde no sé qué es lo que se habló. El día lunes en la mañana ese sermón no existe y no tiene la suficiente fuerza para capacitarme durante la semana. Por lo tanto, cuando viene un problema, yo no sé lo que habló el pastor el domingo, yo no sé lo que enseñó. Yo no sé lo que la Biblia dice para poder enfrentar este problema porque estoy descalcificado, porque me faltan fuerzas, porque no tengo ánimo y en medio de eso me acurruco en medio de mi cama, me acurruco en medio de mi vida y mis problemas y no consigo salir de la oscuridad en la cual yo me encuentro. Y haces todo el esfuerzo. Haces todo el esfuerzo, dices y haces todo este esfuerzo, pero haces el esfuerzo equivocado.
haces el esfuerzo equivocado. ¿Por qué? Porque no has tomado decisiones sabias, no has tomado decisiones que transformen tu vida de adentro hacia afuera en un niño bien alimentado, en un niño bien formado. Y esto es lo que yo les digo, la cultura no quiere. Y la cultura, el día después del culto, te ofrece este video, te ofrece este otro video. Tu Facebook, tu Instagram, tu YouTube, te muestran un montón de cosas que pueden ser hasta bíblicamente coherentes, pero desconectadas de la realidad, desconectadas de tu vida, desconectadas de lo que estás viviendo en medio de todas estas cosas. ¿Sabes? Eso para aquellos que están creciendo. Pero ¿qué pasa cuando he sido un discípulo bien formado? ¿Qué pasa cuando he sido un discípulo bien formado y he caminado y he estado con el Señor caminando y he tenido todas las cosas y he estado en ese espacio? Digo, gloria a Dios, he participado del liderazgo de la iglesia, he participado de las actividades de la iglesia, he participado de las cosas que la iglesia tiene. Muchas veces nuevamente tenemos un golpe, vino un pecado en mi vida, vino un momento difícil en mi vida que me arrojó y me tiró por el suelo. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. ¿Pero qué hago? Las consecuencias muchas veces de mis decisiones generan que yo no vuelva a retomar, que yo no vuelva a tener el mismo ánimo que tenía en un momento para hacerlo. Y después de una vida de haber estado comprometido con Dios sirviendo, no sirvo más. Después de haber tenido un tiempo de acompañar personas para orar por ellas, ya no oro por ellas porque mi vida está compleja. Después de haber tenido una vida de fidelidad en el diezmo, dejo de diezmar y no lo hago más. ¿Por qué? Porque incluso siento dudas de lo que antes era una convicción, de lo que antes era. Por lo tanto, participar en la historia de la iglesia requiere constantemente ser formados para el reino. Ser formados para el reino. Y nosotros queremos que cada uno de nosotros pueda vivir en la iglesia como una nueva humanidad, como dentro de la historia de Dios. Hermanos míos, no me voy a cansar de decirles, no se trata de tu historia, no se trata de tu vida, no se trata de, tengo que hacer esto por mi esposa, tengo que hacer esto por mis hijos. No se trata de esa historia. Dios está más interesado en la historia de tu familia que tú. Dios es el que sustenta, no tú. Es Dios el que los alimenta. Es Dios quien da el trabajo. Es Dios quien ayuda. Es Dios quien socorre. No es nuestro esfuerzo. Paréntesis. No estoy aquí hablando de que no tengo que preocuparme y vivir justamente como un discípulo del Señor. Y no estoy diciendo uno tiene que ser vago. Lo que estoy diciendo es que Dios provee todas las cosas que muchas veces nosotros creemos que vienen de nuestro propio esfuerzo. Por lo tanto, el mes pasado trabajamos, ¿cierto?, viendo estos espacios para ser formados. Ahora en el mes de junio, quiero que podamos trabajar con 4 prácticas, por lo menos mínimas, que nos forman. Y la iglesia es formada por prácticas concretas. La iglesia es formada por su identidad, es lo que vamos a ver el día de hoy. Somos formados por nuestra identidad, somos formados por la mesa, somos formados como familia, somos formados en nuestro liderazgo y también somos formados en la oración. Y quiero decirles algo, el gran problema que tenemos como cultura es que la cultura te dice, tú tienes que formarte solo. Yo sé que muchos de ustedes tienen la Biblia, la aplicación de la Biblia, y hay devocionales. Yo sé que muchos de ustedes hacen el esfuerzo de hacer la Biblia. Pero, si ustedes se dieron cuenta, ya tenemos dificultades para tener encuentros con los compañeros de oración. Tenemos dificultades, nos cuesta reunirnos, nos cuesta tener devocional con otro, nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta lo que dice Santiago, confiésense los pecados los unos a los otros.
O sea, tener comunión, tener una formación individual es importante, pero la formación individual se fortalece en comunidad. Si yo no oro con mis hermanos, orar solo no tiene sentido, porque mi oración debe fortalecer al otro. Si yo oro de manera individual y yo digo, no, pastor, yo soy una persona que oro 4 o 5 horas en mi dormitorio, amén, gloria a Dios. Pero la verdadera oración que transforma, de acuerdo a la Escritura, no es tu oración en soledad. Esa oración te puede despertar para poder comprender tus pecados y la profunda intimidad que necesitamos de Dios. Pero la verdadera oración que nos transforma es la oración en comunidad. La oración con el pueblo de Dios, con nuestros hermanos, con nuestra comunidad en eso. Por lo tanto, la formación de la cual estoy hablando es como la formación de un ejército, no como la formación de individuos que van a dispersarse en la cultura cada uno como haciendo. Solamente la formación de un ejército o la formación de un grupo de élite, la formación de un grupo poderoso, puede mostrarnos que las prácticas individuales van a poder ayudar en la batalla. Si cada uno de los soldados cumple su función, si cada uno de los soldados tiene la disciplina individual, esa disciplina se va a reunir con la disciplina del pelotón, con la disciplina del batallón, con la disciplina del ejército. Hermanos míos, una de las cosas más grandes que tenían nuestros soldados en la guerra del Pacífico fue coraje. Fue una formación que venía con ganas de adentro. Pero si no hubiese habido la disciplina prusiana del ejército de Chile, quizás la historia iba a ser otra muy diferente. No sirven las ganas, no sirve el deseo. Necesitamos disciplina como cuerpo. Y esto nos tiene que ayudar. Ahora, no estoy hablando como disciplina marcial, estoy hablando de elementos que son prácticas concretas. Por ejemplo, una práctica concreta, yo hablaba hace un minuto acerca de qué hago cuando siento que Dios no me habla. ¿Qué hago cuando siento que Dios no me está escuchando? ¿Qué hago cuando oro a Dios y siento que estoy en soledad? ¿A qué recurro? A mi identidad. ¿Y qué es lo que me dice la identidad? Nuestra identidad dice, tus emociones son las que te dominan. No te dejes dominar por las emociones. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 11? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El apóstol en Hebreos está diciendo que la fe no es una emoción, la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción profunda en el corazón. Por lo tanto, cuando vienen los días malos, cuando tengo sensaciones de que Dios no está conmigo, ¿qué es lo que hago? Confío. Confío en qué cosa? En la convicción que Dios nos está entregando. Por lo tanto, hermanos queridos, los invito entonces para que pensemos en esto como un elemento importantísimo el día de hoy de nuestra identidad. Y el pasaje que voy a leerles está en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Otras veces ya hemos tenido este texto y lo hemos trabajado. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de los malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen al Dios que Él nos visite. Amén. Esto es palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias
por tu palabra. Y queremos, Señor, que esta palabra sea sembrada y que ella pueda dar fruto en nuestros corazones, de adentro hacia afuera. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos, cuando leemos la Biblia, casi siempre nuestra lectura un poco rápida genera que nosotros leamos las cosas que hay que hacer, pero no el ser, no nuestra identidad, no cómo debemos ser. Entonces caminamos en la dirección, tengo que hacer esto. Por lo tanto, cuando nosotros miramos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, casi siempre nos quedamos con esto. Mira lo que dice ahí: amados hermanos, como si ustedes fuesen extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos, se aparten de esto, se aparten de esta otra cosa, ¿ya? Y caminen en pos de ser obedientes. El problema, hermanos, es que esto es una consecuencia. Esto no es fundamento. Si tú piensas que tu identidad está enraizada en que tú estás apartado de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, te has equivocado. Esa no es la identidad de los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque esa identidad va a ser eliminada cuando estemos en la gloria. Y por lo tanto, si yo voy a batallar contra los deseos carnales, contra los deseos pecaminosos, como mi identidad, me quedaré sin identidad en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque mi identidad va a estar en hacer, en negar esto. Por lo tanto, lo que el texto nos está diciendo es que en el verso 10 en el verso 9 y verso 10 nos entrega lo que somos, nuestra esencia. Por lo tanto, los invito para que podamos caminar en esta dirección de poder entender que somos formados para el reino, primero no en el hacer, sino en el ser, en cómo nosotros somos como discípulos del Señor. Porque la cultura te va a oprimir haciendo. Porque aunque ores, aunque lees la Biblia, aunque hagas un montón de cosas, igual nos sentimos solos. Venimos a la iglesia, igual nos sentimos amargados. Venimos a la iglesia y parece que mi vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque colocamos nuestro foco en el hacer cosas y no en nuestra identidad, en lo que somos. Por lo tanto, la pregunta básica es: ¿quién eres? ¿Quién eres? La cultura te va a responder diciéndote: tú eres lo que produces. Tú eres una persona que tiene trabajo, eres un marido que le da un buen trabajo, un buen esfuerzo a la persona, por lo tanto, aquel que le va bien en el trabajo, ¿cierto?, va a estar contento, pero aquel que le va mal, su identidad, si está en la producción, ¿cómo va a ser? Señor, no alcanzo a sustentar a mi familia con todos los bienes que a mí me gustaría tener. Eso es porque la visión, ¿dónde está? En la producción. Y cuando yo produzco menos, mi alma se entristece, mi alma deja de producir y comienzo a decir: chuta, ¿qué voy a hacer para poder producir más? La cultura también te dice: eres lo que posees. Tienes una casa, tienes un auto, tienes una profesión, tienes esto y tienes esto otro. Y si los tienes, tú dices: tengo estas cosas. Pero si no los tienes, comienzas a sufrir. Chuta, no he conseguido tener la casa propia después de tantas circunstancias. Y la casa propia muchas veces se vuelve en ese ídolo de la existencia. Y estamos ahí. ¿Qué cosas posees? A veces eres las cosas que logras. Lograste un buen trabajo, lograste una carrera universitaria, lograste un montón de cosas, tener una familia. Pero al mismo tiempo quizás eres lo que otros piensan de ti. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te arreglas? Incluso hay personas cristianas que me han dicho: pastor, yo me tengo que arreglar mejor que mis amigos. Me tengo que arreglar mejor que mis amigas porque como te ven, te tratan. Y muchas veces nosotros vivimos en función de lo que el otro piensa de ti, lo que los otros van a decir. Cuando nosotros comenzamos a pensar en esto, un día mi hijo Leví nos sorprendió porque dijo el domingo, llegó
Nosotros no nos habíamos dado cuenta. Llegó con sus zapatos brillantes, pantalón de tela, su camisa, su corbata y nos dijo, estoy listo para el culto. Y nosotros quedamos así. ¿Qué pasó aquí? No, pues, estoy listo para el culto, estoy listo para ir a la iglesia. Y eso es maravilloso porque no tiene que ver con cuánto voy a impresionar. O al mismo tiempo quizás le doy lo mejor y le ofrezco a Dios lo que tengo. Pero al mismo tiempo, hermanos, no vivimos de acuerdo a lo que otros piensan de nosotros. Pero observa lo que la palabra del Señor está diciendo. Pedro dice algo completamente distinto. Antes de hablar de la misión, antes de decir tienes que hacer esto y esto otro, antes que el pueblo haga esto, antes de hablar de servicio, antes de hablar de ministerio, Pedro dice algo. Y el gran problema es que comenzamos a vivir nuestra vida de acuerdo a la misión, de acuerdo a los ministerios que nosotros tenemos, de acuerdo al servicio. Así es que no importa cómo trato a los demás, no importa cómo vivo mi vida con los demás, puedo ser huraño, puedo ser una persona difícil en relaciones interpersonales, pero estoy sirviendo. Y pienso que mi servicio me protege, entre comillas, de lo que verdaderamente yo soy. ¿Y por qué soy amargo? ¿Por qué muchas veces soy huraño? ¿Por qué me cuesta saludar? ¿Por qué muchas veces tenemos actitudes poco verdaderas? Incluso a veces rayan hasta en la hipocresía. Porque estamos centrados en el hacer y no en el ser. El hacer lo hago para la institución, hago la misión en la iglesia, participo de un ministerio, hago de un servicio, pero mi ser, lo que soy, lo hago a las otras personas. Las otras personas tienen que recibir quizás una cara larga, la otra persona tiene que recibir quizás que lo estoy usando para algo y no verdaderamente lo que estamos haciendo porque confundimos. Pero el apóstol Pedro, antes de hablar de misión, de servicio y de ministerios, Pedro responde, dice, ustedes son. Ustedes son. La identidad precede a la misión. Ustedes son. Antes de hacer, antes de que tú seas papá, antes de que tú seas mamá, antes de que tú seas hermano de la iglesia, antes de que tú seas hermana de la iglesia, antes de que seas trabajador, trabajadora, antes de que seas dueño o dueña de casa, antes de que tú hagas algo, eres otra cosa. Y esa cosa es tu identidad. Mi hijo Tomás no es pianista. Mi hijo Tomás toca el piano. Pero su esencia no es ser pianista. Porque si un día él pierde de alguna manera la capacidad de tocar el piano, él sigue siendo una persona valiosa, él sigue siendo una persona hermosa. Su valor no va a estar en lo que hace. Si un día tú pierdes aquello que tú haces, si un día tú pierdes tu carrera, si un día tú pierdes tu profesión, si incluso un día tú pierdes el ser padre o el ser madre, o si tú un día pierdes de ser hijo, podríamos decir, eso no te hace perder tu esencia, porque tu esencia no es lo que haces. Tu esencia precede a la misión. Y el texto nos recuerda, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, cierto, los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está escribiendo a creyentes que han sido dispersos en lo que se llama Asia Menor. Están escapando muchos de ellos que viven como una minoría social, viven como una minoría religiosa. Muchos de ellos han perdido el prestigio. Muchos de ellos eran dueños de empresas de joyas, empresas de carpas, y han perdido toda su empresa, han perdido su influencia. Muchos de ellos quizás eran sacerdotes, eran fariseos, muchos de ellos eran personas que tenían un poder y una influencia en la sociedad, y ellos han perdido la aceptación cultural por seguir a Cristo, y han dicho, estoy siguiendo a Cristo, lo han perdido todo. Por eso Pedro lo que hace es recordarles quiénes son. No les está diciendo sirvan, evangelicen, compórtense bien.
Él comienza diciéndole, ustedes son. Por lo tanto, la identidad está en este espacio. La identidad les está diciendo, ustedes son pueblo escogido, son linaje escogido. Y cuando Pedro le dice que son linaje escogido, lo dice desde Isaías 43 y lo dice desde Deuteronomio capítulo 7. ¿Por qué? Porque Israel existía solamente porque Dios escogió a Israel. Israel no fue escogido porque era una nación grande. Israel no fue escogido porque era mejor. Israel no fue escogido porque eran más inteligentes que los egipcios o que los babilonios o los caldeos. O no escogió Dios a Israel porque fuesen más fieles. Exactamente, la iglesia existe por la misma razón. La iglesia es una comunidad que ha nacido a partir de la gracia de Dios, que es un real sacerdocio, como dice Éxodo 19. Israel fue llamado para ser un reino de sacerdotes. Acuérdense cómo vivían los sacerdotes. Ellos vivían intercediendo entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes estaban entre Dios y el pueblo. Ellos mediaban, representaban a Dios delante de los hombres y a los hombres los representaban delante del Señor. Ahora, toda la iglesia participa de esta vocación. La iglesia es una nación santa. Recuerda lo que significa la palabra santo en este sentido, hagios, que significa apartado para Dios, no aislado del mundo. Santo significa que tú y yo, que la iglesia hemos sido consagrados para una misión particular, que hemos sido un pueblo adquirido por Dios. Y en este sentido, esta palabra lo que está describiendo es una posesión comprada, una posesión preciosa. Y aquí está resonando la cruz. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Cristo, porque Cristo la compró a precio de sangre. Tenemos un dueño. Por lo tanto, pensando en esto, a modo de conclusión de esta idea, la iglesia no encuentra su identidad. Nosotros no encontramos nuestra identidad porque somos chilenos, porque somos antofagastinos, o porque somos peruanos, o porque somos bolivianos, venezolanos, colombianos. No encontramos nuestra identidad en la clase social. No decimos yo soy lo que soy porque soy pobre o porque soy de clase media o porque me está yendo bien. No, nosotros no somos escogidos. Nuestra identidad no es porque tengo alguna ideología, yo soy de conservador, yo soy del progresismo. No. Tu identidad no está en que tienes un ministerio, yo soy presbítero, yo soy diácono, yo soy pastor. La iglesia encuentra su identidad únicamente en la elección, en la redención y en el llamado de Dios. No encontramos nuestra identidad en algo que hayamos hecho. Jesucristo, el Dios encarnado, te escogió antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, Él preparó toda esta historia. Por lo tanto, nuestra identidad está únicamente en la elección, en la redención y en el llamado precioso y la vocación preciosa de Jesucristo. La iglesia solo puede participar de la misión cuando comprende quién es dentro del drama bíblico. ¿Quiénes somos? Solo podemos participar concretamente de la misión de Dios cuando sabemos quiénes somos, cuando comprendemos cuál es nuestro rol, cuál es nuestra identidad en el reino de Dios. De lo contrario, estaremos viviendo vidas individuales. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Y podemos estar esperando toda la vida. Déjame decirte, si eres del grupo de personas que está esperando lo que Dios tiene para ti, estás un poco perdido en esto, porque lo que Dios tiene para ti ya te lo ha manifestado por medio de las necesidades, por medio de dones, por medio de talentos, y quizás vas a esperar toda tu vida esperando, Señor, ¿dónde puedo servir? Donde hay necesidad,
el Señor te va a colocar. Donde hay necesidad, Dios te va a usar. Donde haya un hambriento, Dios quiere usarte. Donde hay una persona que necesita acompañamiento, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar en cada uno de los espacios donde Dios te ha colocado. Pero a veces estamos tan entretenidos con nuestra propia historia, con lo que yo creo que debe ser la historia de Dios, que nos perdemos el tiempo y perdemos el tiempo precioso. Hermanos, una de las cosas que yo necesito arrepentirme como persona, yo necesito arrepentirme muchas veces de mis recuerdos. Yo conocí al Señor a los 18 años. Y uno de los tormentos más grandes que tiene el enemigo conmigo es recordarme mi vida hasta los 18 años. Si yo les pudiera compartir cómo fue mi vida hasta los 18 años, ustedes no creerían. No creerían porque mi vida fue un torbellino, fue una montaña rusa de arriba a abajo, de amor, pero también de dolor y de sufrimiento, de miseria, de haber caído en lo más bajo de la existencia humana. Y a veces cuando despierto en la madrugada, despierto llorando porque me acuerdo de todas aquellas cosas que yo hice lejos de la presencia del Señor. Y me tengo que arrepentir de eso. Me tengo que arrepentir porque el consuelo no está en lo que no hice. El consuelo está en lo que el Señor ha hecho de mí hoy. Gracias al Señor nunca más me aparté de sus caminos desde los 18 años. Pero déjame decirte que una de las cosas más tristes que yo veo es cuando el pecado le gana a mis hermanos. Cuando mis hermanos pierden su identidad y dejan de servir. Cuando mis hermanos dejan de concentrarse en el Señor y comienzan a vivir vidas pobres, sin identidad, vidas que muchas veces tú los ves, pero su corazón necesita tanto de recordar que su identidad no está en lo que haces, sino en lo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, en Antofagasta, aún cuando muchas personas se identifican y su identidad, yo soy de BHP, yo soy de Escondida, yo soy de Mantos Blancos, yo soy de Sierra Gorda. Cuando las personas se identifican en función de su trabajo, muchas veces es porque ellos han perdido su verdadera identidad. Pedro nos recuerda algo radical. Tu empleo puede cambiar, puede ser despedido, te pueden sacar del trabajo, tu situación económica puede cambiar, tu salud puede cambiar, tu situación como cónyuge puede cambiar, puedes perder a tu cónyuge, podemos perder a nuestros hijos. Porque si nuestra identidad está fundada en lo que tenemos o en lo que hacemos, nuestra identidad estará escapando de la verdadera identidad de aquel que nos llamó. La misión comienza cuando dejamos de preguntarnos qué hacemos y comenzamos a recordar quiénes somos. La misión, la iglesia no se define por sus actividades. Somos definidos porque Dios nos escogió. Somos definidos porque Él nos ha escogido en este sentido. En segundo lugar, además que Él nos ha dado una nueva identidad, Dios nos ha dado una nueva vocación. Mira lo que dice el versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La parte importante, la parte clave de este versículo es aquí que lo puse en negrito, que dice, ¿para qué? Aquí aparece el propósito de la identidad. No somos escogidos para disfrutar privilegios espirituales, somos escogidos para anunciar. No somos escogidos para decir, qué bacán mi vida como cristiano, qué bacán mi vida como trabajador, qué bacán mi vida como esto, otro. No, fuiste escogido por Dios para anunciar. Esta palabra anunciar en el original lo que está diciendo es
proclamar, declarar públicamente, dar a conocer, anunciar qué. Y este es el gran problema que tenemos el día de hoy de mucha gente queriendo evangelizar, olvidándose de esto primero. No puedes evangelizar de manera real y concreta si no sabes quién eres. Porque posiblemente el día de hoy no estás evangelizando. Y si no estás evangelizando es porque hubo un problema aquí. El tema acá, el 2, es que los discípulos del Señor siempre evangelizan. Siempre lo hacen porque hemos sido separados para esto. Cuando no lo hacemos, hubo un problema atrás. El problema no es que dejé de evangelizar. El problema es, si me ayudan con los niños, por favor. Gracias. Los papás de los niños que están gritando eso. Muy bien, el problema nunca está en evangelizar, porque siempre podremos hacerlo. Y el Señor no te está persiguiendo. El Señor no te está diciendo, oye, te voy a castigar, ¿cierto? ¿Por qué no evangelizaste? No. Cada vez que nuestra identidad está bien, ¿qué va a surgir? De manera natural voy a querer evangelizar. ¿O no? Cuando te dan ganas de evangelizar sin tener clara tu identidad, esas ganas se van luego. Ah, no, es que él no quiere escuchar. Ah, no, es que yo ya le hablé, ya no quiere escuchar. Entonces, en términos prácticos, estamos aquí justamente por esta proclamación. Ahora, pero ¿anunciar qué? ¿Entregar un tratado? Ah, no, ahí el texto dice, ¿cierto? Ahí nos está diciendo, ¿para qué? Para anunciar los hechos maravillosos. Para anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, yo debo anunciar lo que antes yo era. Yo debo anunciar y mi testimonio es parte de la predicación. Mi testimonio es parte de la historia. Oh, mi testimonio es parte de la historia bíblica. ¡Qué tremendo! O sea, Dios te dice, lo que fuiste antes, José Prado, yo lo quiero utilizar como un testimonio para que se pueda ver mi maravilla, para que se pueda ver lo que yo hice contigo. Hermano, hermana, ¿cuál fue la maravilla que Dios hizo contigo? ¿Cuál fue la maravilla que Dios hizo contigo? ¿De dónde Dios te ha sacado? Él te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz. Él te sacó de un mundo alienado, o sea, vivir únicamente pensando que tu vida es correspondiente a algún tipo de ideología y te encierras únicamente en eso. Pero Él te llamó, te sacó de eso para que puedas tener comunión. Él te sacó de la muerte para darte vida. Antes estabas muerto, ahora tienes vida. La misión de la iglesia consiste en mostrar lo que Dios ha hecho. No es decir únicamente sí, lo que Dios hizo allá en el pasado. No. ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? Y ahora el Señor quiere utilizar tu propia historia para mostrarte lo que Él ha hecho. Nosotros como iglesia no tenemos una misión propia. La iglesia participa de lo que Dios está haciendo, de la misión de Dios. La iglesia es un signo visible de lo que Dios está haciendo en su reino. Existimos para que la gente pueda mirarnos, pero cuando nos mire, vean a Cristo, no a nosotros, no a nuestra obra, no lo bacán que somos. El Señor no quiere que cuando tú invites a un amigo, a una amiga a tu casa, ¡ay, qué rico, qué bacán donde tú estás viviendo! O que tú vivas pensando, necesito que el Señor me saque de aquí para vivir de una manera mejor. No, el Señor quiere que tú le compartas a aquellas personas que están a tu alrededor lo que Dios hizo contigo. Por eso nuestros hermanos pentecostales, en términos de testimonio, nos llevan a la delantera. No en términos litúrgicos, ¿ya? Sino en términos de testimonio.
Porque lo primero que se le enseña a un hermano es de dónde Dios te sacó y las maravillas que Dios está haciendo ahora. Tu testimonio es importante. Tú dices, pero es que mi vida fue fome. Si fue fome, yo espero que hoy día no siga siendo fome, porque el Señor te sacó de ese espacio. Pero ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te ha sacado el Señor para darte eso? Por lo tanto, tú existimos como iglesia para señalar a Cristo, no a nosotros. Y mira esto, aquí en Antofagasta no los tenemos, me parece que no están funcionando, pero yo estuve en un lugar donde los faros funcionan, ¿ya? Y el faro permite en una punta bien alargada del continente para que los barcos no se hundan. Para que los barcos no se hundan. La iglesia es un faro que no apunta hacia sí misma. La iglesia es un faro que apunta a Cristo, que señaliza que no somos nosotros los importantes. Por eso tu testimonio es importante, porque ahí se va a revelar la gracia de Dios. Yo antes era esto y ahora el Señor me cambió. Hizo maravillas tremendas. Hizo maravillas tremendas. Por lo tanto, no es la cantidad de cosas que hacemos, no es la cantidad de ministerios, no son los grupos pequeños, no son los grupos de vida, no es el ministerio de Oasis Media, no es el pastor, no son los presbíteros o los diáconos, no nos apuntamos a nosotros. Todo lo que hacemos es para señalar a Cristo. No importa la cantidad de ministerios que puedan haber en la iglesia. La pregunta no es si hay ministerio de música. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿esta iglesia está apuntando a Cristo? La pregunta no es cómo está Oasis Media. No, este ministerio está apuntando a Cristo. Por lo tanto, tenemos que entender que no se trata de nosotros. Nuestros vecinos, aquellas personas que están a nuestro alrededor, ven el reino de Dios en nuestras palabras y acciones. Nuestros amigos, vecinos y parientes, ¿ven a Jesucristo, el Dios encarnado? ¿O soy de los que me escabullo? ¿O soy de los que me escudo? No, me cuesta. Pastor, me cuesta. Usted sabe, pastor, que yo soy del espectro. Así que usted tiene que entender que como yo soy del espectro, yo no me puedo reunir con las personas, a mí me complica. Hermano, hermana, y se los digo a todos, el mandamiento del Señor o su palabra es con o sin espectro. Con o sin espectro. Nuestra vida tiene que glorificar a Dios en todo momento. Obvio que tenemos que tener sensibilidades diferentes, por favor. Estoy haciendo una reducción aquí un poco grotesca. Pero lo que trato de decir es que en el fondo no existen excusas para poder mostrar nuestro testimonio de lo que somos a aquellas personas que están a nuestro alrededor. La iglesia, tú y yo fuimos escogidos para algo más grande que tu vida misma. Tú y yo fuimos escogidos para algo más grande que nosotros mismos. Tú y yo fuimos escogidos para mostrar y manifestar la gloria de Cristo en todo lo que somos, en nuestras palabras y acciones. La iglesia no existe para ser admirada. El pastor no existe para ser admirado. Los ministerios no existen para ser admirados. El oficio, el cargo, nada existe para ser admirado. Estas cosas existen para que Jesucristo, el Dios encarnado, sea visto en todo lo que nosotros estamos haciendo. Y que solamente Él se lleve la gloria que merece. Y finalmente, no solamente nos ha dado una nueva vocación, que es apuntarlo a Él. Él también nos ha enviado a vivir como una señal visible del reino. Acuérdense, esta es parte de nuestra identidad. Él nos da una nueva identidad en Cristo. ¿Y esta identidad cuál es? Él nos ha escogido. Esta es nuestra identidad. Él nos ha dado una nueva vocación y esta vocación es anunciar, es proclamar las maravillas de Dios, lo que le ha hecho en nuestras vidas. Y en tercer lugar,
Él nos envía a vivir como una señal visible del reino. Miren lo que dice: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Pedro utiliza estas dos palabras muy importantes: extranjeros y peregrinos. Pedro no está hablando de geografía. Pedro habla de identidad. Los creyentes ahí estaban viviendo en el imperio romano. Vivían de una vida cotidiana del imperio. Trabajan, son comerciantes, forman sus familias. Pero Pedro les dice: no importa que tú trabajes, no importa que estemos debajo del imperio romano, tú perteneces. La iglesia pertenece a otro reino. Es por eso que Pedro llama a resistir. ¿A resistir qué cosa? A batallar los deseos carnales que están en contra de nuestra alma. ¿Cierto? Esos deseos pecaminosos que batallan contra el alma. No son simples tentaciones privadas. No son simples tentaciones personales. Son todas aquellas lealtades que compiten contra el señorío de Cristo. Hermanos míos, no se trata de dejar de fumar, no se trata de dejar de tomar, por favor, no te equivoques. Tú no te puedes jactar: hoy dejé de fumar, hoy dejé de tomar. Hermanos, eso no es lo que importa. Eso no es lo importante, porque tu identidad no está en eso. Porque si tu identidad está en dejar de fumar, déjame decirte, puedes volver a fumar. Si tu identidad está en dejar de tomar, déjame decirte, tú no eres Dios para decir que mañana no te vas a equivocar y no vas a pecar. Y el día en que tú fumes, o el día en que tú bebas, el día en que tú cometas ese pecado que tú dijiste que nunca más ibas a hacer, será tu perdición. ¿Por qué? Porque ahí estaba escondida tu identidad. Nuestra identidad no está ahí. Gloria a Dios por aquellos que han abandonado numerosas cosas. Pero lo que el apóstol está diciendo, existen numerosas cosas que batallan contra el alma. Hermanos míos, en nuestra ciudad, el machismo impregnado en la cultura nortina de nuestro país, el machismo traído también por mis hermanos inmigrantes de Colombia, el machismo traído desde Venezuela, el machismo traído desde Perú, el machismo traído desde Bolivia, está enraizado en nosotros. Y si nosotros no observamos a partir de la Escritura, la cultura nos va a dominar y va a castigar nuestra alma. Por lo tanto, tenemos que entender que los elementos culturales también son pecaminosos, que hay motivaciones que parecen buenas, pero que en el fondo lo que están haciendo es batallar en contra de nuestra alma. No es posible. Ustedes me dicen, ¿pero cómo? Hermanos míos, estadísticamente Antofagasta no solamente tiene la mayor cantidad de inmigrantes en el país. El día de hoy, estadísticamente, es una de las ciudades donde las mujeres son muy golpeadas, donde los niños son maltratados, donde los niños son abandonados, donde un hombre viene y dice, voy a tener hijos o me importa si los tengo, y encontramos a mujeres, ¿cierto?, extranjeras, solteras, con 2, 3, hasta 4 hijos. Es una realidad que yo veo a diario. En nuestro ministerio, como familia de acogida, nos ha permitido ver cómo tenemos guaguas. Guaguas porque la mamá, siendo extranjera, se escapó desde el hospital. Y estas guaguas el día de hoy se les está buscando un espacio para tener familia de acogida. Por lo tanto, en la cultura en la cual nosotros vivimos, tenemos que tener cuidado cuáles son las cosas que están batallando
contra nuestra alma. ¿Cuáles son las cosas que están batallando con tu alma? ¿Qué cosas? Y muchas de esas cosas, hermano mío, hermana mía, son buenas intenciones. Buenas intenciones. Hay intenciones buenas en nuestro corazón que nos pueden llevar a la perdición. Que nos pueden llevar a la perdición. Hay mujeres en nuestra ciudad, aquí cerca, y hombres también. Maipú, ¿cómo se llama la próxima calle después de Maipú? ¿Condel? Esas dos calles para allá, Condel, ¿cierto? No, la que baja. No, aquí después Maipú, Baquedano. Baquedano y después Prat. A 3 cuadras de nuestra iglesia, porque no tengo la información de acá, a 3 cuadras de nuestra iglesia me encontré con un comerciante venezolano que tenía su negocio ahí y me dijo, ¿usted es pastor, cierto? Bueno, yo soy ateo, me dijo, pero le quiero decir algo. Esa casa, y me nombró por lo menos 30 casas desde una esquina que son prostíbulos. Yo los atiendo, porque todos los días ellos me dan de comer a mí y los tengo que alimentar todos los días, porque compran, qué sé yo. Nosotros no nos damos cuenta. Yo le pregunté, ¿y cómo usted tiene toda esta información? No, porque yo converso con ellas vienen para acá, cuentan sus historias, muchas de ellas tienen sus hijos con sus parientes, tienen sus hijos con la mamá, con otras personas. Incluso me dijo, muchas de esas casas aquí en el centro son verdaderos corredores que tienen las piezas a los lados y los niños están ahí mismo. Esta es una realidad que nosotros vivimos acá, al lado de nuestra iglesia. No es algo que nos están contando, no es simplemente lo que está ocurriendo en la periferia. Hermanos míos, luchamos contra estructuras del mal, enraizadas en nuestra sociedad, que batallan en contra del alma. Y si nosotros no nos damos cuenta en qué lugar estamos. Por lo tanto, el apóstol afirma que en medio de este mundo en el cual está exigiendo tus lealtades, mantengamos la manera como estamos viviendo, mantengamos no solamente nuestra buena conducta en cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la misión siempre aparece, la misión siempre está. Nuestra manera de vivir debe mostrar, debe hacer visible la realidad del reino de Dios. Cómo nosotros vivimos debe dejar de manifiesto. Por lo tanto, la iglesia vive en esta tensión. No nos retiramos del mundo, no nos conformamos con lo que el mundo está ofreciendo y viviendo. Vivimos dentro del mundo, pero como una realidad alternativa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos una comunidad de contraste. Cuando la gente mire Oasis de Redención, es como aquel libro que tú marcas, yo odio eso, esa fotocopia que tú marcas con el destacador, ¿cierto? Yo no marco los libros, pero sí pongo un papelito encima de la palabra que estoy. Pero si tú marcas, la iglesia tiene que verse así. Dentro de una hoja tiene que verse destacado dentro de este espacio, porque somos una comunidad de contraste. Ahora, el Señor aquí no ha eliminado el desierto porque llegó Oasis de Redención. El Señor no ha eliminado la geografía de Antofagasta porque esta iglesia está aquí. Pero lo que el Señor está haciendo es que está levantando hombres y mujeres, transformando sus vidas para que sean instrumentos de gracia y de transformación en esta ciudad, para hacer lo que parecía imposible, porque eso es la iglesia. El Señor no elimina inmediatamente la oscuridad de la ciudad, pero le muestra al mundo esos lugares de contraste. El Señor no elimina la oscuridad de Antofagasta, pero en medio de la oscuridad hay pequeños faros, hay pequeñas luces que están anunciando a Jesucristo en medio de este espacio. Anunciando que otro mundo, otra historia ya ha comenzado.
Por lo tanto, cuando como iglesia vivimos reconciliándonos, amándonos después de habernos herido, cuando como iglesia vivimos siendo hospitalarios después de haber negado la hospitalidad, cuando como iglesia somos generosos después de haber salido de una vida de mezquindad, cuando somos fieles en un mundo de infidelidad y cuando servimos en un mundo que se sirve a sí mismo, podemos ser dentro de Antofagasta un oasis de redención, pero también podemos ser un destello de la gloria de Dios para que podamos alumbrar o señalizar, a Cristo. La iglesia es una muestra anticipada del futuro, de lo que el Señor tiene para nosotros. Somos extranjeros en este mundo porque pertenecemos al reino de Dios, al mundo que viene. Para terminar, y quiero dejar estas preguntas con ustedes. ¿Dónde estoy buscando mi identidad más profundamente? ¿Cómo cambia mi vida saber que pertenezco al pueblo adquirido por Dios? ¿Qué aspectos de la cultura de nuestra ciudad están moldeando más mi identidad que el Evangelio? ¿De qué manera Oasis de Redención puede ser una señal más visible del reino en nuestra ciudad? ¿Qué significa para mí vivir esta semana como peregrino y extranjero que representa a Cristo? Que el Señor nos bendiga, que el Señor pueda guiarnos y capacitarnos en nuestra identidad, no en lo que hacemos, no en las cosas que podemos hacer. Eres escogido, eres escogida por Cristo. No está en tu esfuerzo.